Muy buenas tardes, señoras, señores, socios, en general, visitantes, bienvenidos a todos, en especial a quienes no sois de la casa, porque esta es la segunda conferencia que desde las secciones de Jurídicas, Filosofía y Psicología, en acogida a la Complutense, hemos organizado, y con intención de que esto sea un ciclo que lo va a ser, y ahora nos lo terminará de contar el director del seminario Nietzsche de la Complutense, don Óscar Quejido. Pero de momento hoy, esta primera conferencia, titulada, a ver si me acuerdo, lo tengo por aquí, tranquilo, que está aquí apuntadito, Helenismo y pesimismo, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche según Nietzsche. Bueno, pues en principio, como he dicho, dentro del seminario de Nietzsche, seminario Nietzsche de la Complutense, que se va a dar durante todo el curso en este Ateneo, la docta casa de Madrid, desde hace ya casi 2 siglos, que se cumple el año que viene, y ustedes pues van a tener la ocasión de poder seguir el ciclo y además en esta casa, como digo, y con la colaboración de la Complutense, o sea que ambas cosas se unen en vísperas del 200 aniversario. El director, don Óscar Quejido, va a ser el encargado de introducir la conferencia y nos dirigirá primero unas palabras el presidente de la sección de Filosofía, don Óscar Chazarra, que está por aquí a mi lado. Antonio dice, bueno, pues Antonio Chazarra, pero presidente de la sección de Filosofía y desde hace mucho tiempo. De su currículum no voy a decir nada, porque no me deja. Del profesor que nos da la conferencia, don Rafael Carrión Arias, pues hombre, debería de decir, por aquello de la cortesía, todo su currículum, pero solo me he apuntado un folio nada más, es que no cabe mucho. Profesor, doctor de filosofía, que ya hizo una tesis precisamente sobre Nietzsche, que también es profesor del seminario Nietzsche de la Complutense y que ha sido uno de los cotraductores de las obras completas de Nietzsche al castellano, con lo cual, aunque solo sea por traducir, bastante debe de saber. Si además hizo la tesis, algunas cosas más debería decir de él, pero si digo muchas cosas, a lo mejor me pierdo. Esta conferencia empezó, algunos de ustedes lo sabrán si estuvieron, el 1 de octubre, creo recordar, con aquella conferencia de ¿quién soy yo? Y claro, por aquello de que ¿quién soy yo? Pues he sido maleducado, todavía no me he presentado. Bueno, mi nombre es Francisco Forte y bueno, soy miembro de la sección de Filosofía y colaboro con Antonio, como él dice, y también soy miembro de la Junta de Gobierno. Dicen que soy el depositario. Cuidado con eso, no se me acerquen ustedes mucho, que mi obligación es ramplar todas las pesetas que pueda para el Ateneo. Así que no se me acerquen mucho. Con esto le paso la palabra primero a don Antonio, luego a don Óscar y luego al ponente, don Rafael. Pues buenas tardes. Mi intervención, más que breve, va a ser telegráfica y simplemente para decir que la sección de Filosofía y el resto de secciones convocantes, bueno, pues estamos orgullosas de haber facilitado que el seminario Nietzsche celebre sus sesiones este año, eligiendo uno de los libros más interesantes para el año de Nietzsche, Ecce Homo. Yo fui profesor visitante de la Universidad del Po en Turín y allí la presencia de Nietzsche es constante desde una placa
en un lugar céntrico de la ciudad, hasta el lugar donde tuvo lugar el episodio del caballo. Constantemente se le recuerda, como ustedes conocen perfectamente, Nietzsche, aparte de ser un filósofo interesantísimo, fue también un filólogo, y en esta obra, El origen de la tragedia, pues tiene un enorme valor filológico, aparte del valor filosófico, aunque no sea más que sus disquisiciones sobre la evolución del coro o la evolución del teatro de Esquilo a Sófocles y Eurípides, merece la pena. Y yo con esto, señalando nuestra disposición a continuar colaborando y anunciando que seguiremos asistiendo a las sesiones que celebre el seminario Nietzsche durante el curso, le paso la palabra a Óscar Quejido para que termine de presentar a Rafael y dé lugar ya el comienzo del acto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Y yo voy a empezar, yo sé que voy a ser muy breve. Simplemente dar las gracias a Paco Forte, a Francisco Forte y a Antonio Chazarra por toda la colaboración para que podamos organizar estas sesiones, por lo menos estos 2 meses, la pasada y a la sección de filosofía, creo que también la sección de psicología ha colaborado, agradecerles eso y bueno, y también por supuesto agradecer a Rafael Carrión que su presencia hoy aquí. La verdad que es un verdadero, como decía Francisco Forte, es un verdadero especialista sobre Nietzsche y seguro que es un placer oírle. Dar las gracias y anunciaros simplemente, muy rápidamente, la creación ya oficial, hoy sí que ya podemos decir que oficialmente, de la cátedra Nietzsche Complutense dentro del Ateneo, es decir, la tarea que lleva a cabo el seminario Nietzsche Complutense desde hace 8 años en diferentes lugares de Madrid, pues a partir de ahora se va a centrar aquí, va a tomar como institución central para sus actividades en el Ateneo, y desde luego para nosotros es un verdadero honor, ¿no?, que una institución que tiene 200 años de antigüedad, como decía Paco Forte, y que ha sido el motor intelectual de Madrid y fuera de Madrid durante tanto tiempo, acoja, ¿no?, a las actividades del seminario Nietzsche Complutense, con nombre ahora de Cátedra Nietzsche Complutense. Para todo el equipo, ¿no?, para Laura, Víctor, todos, Mariano, que hoy no ha podido venir, desde luego es una verdadera satisfacción ver que el trabajo finalmente de tantos años, pues bueno, nos ha conducido hasta aquí. Como hay gente nueva, veo algunas caras, simplemente, pues eso, recordar un poco cómo es la dinámica, aunque solo sea por hoy, por última vez, ¿no? Este año leemos esta obra, Ecce Homo, ¿no? Cada año leemos una obra de Nietzsche, la dividimos en sesiones y cada sesión está dirigida por un profesor o por un miembro del seminario Nietzsche Complutense. En este caso, la segunda sesión, que es la que Nietzsche en su libro, ¿no?, como veíamos en la sesión anterior, en la primera explicábamos, ¿no?, dedicará a releer su propia obra, ¿no? Es interesante en el sentido de que relee su propia obra, y en particular esta es especialmente interesante porque lee su primera obra conocida, ¿no?, El nacimiento de la tragedia, ¿no?, que es una obra que por sí sola ha pasado a la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido será interesante. Simplemente recordad que bueno, toda la información, ya el calendario de todo el año lo tenéis subido en la página web del seminario Nietzsche Complutense, que aquellos que queráis recibir la información, pues le podéis dar vuestro correo a Víctor, que está aquí con la cámara. Al terminar la sesión le dais vuestro correo, os incluye la base de datos y nosotros os avisamos de cuándo hay sesión. Pero vamos, básicamente serán los miércoles, el último miércoles de cada mes, casi siempre, ¿no? Por ejemplo, el mes que viene será el día 11 de diciembre, pues por las fechas que no permiten que sea en otro momento. Si hay alumnos que vayan a solicitar reconocimiento de créditos, también tienen que hablar con Víctor para la firma. Grabamos todas las sesiones, luego las podéis ver, repasar en casa si queréis, porque en 2 o 3 días las editamos y las subimos a la página web también. Y bueno, ya, me callo, no digo más, le doy la palabra, agradeciendo una vez más al Ateneo que nos hayan acogido al seminario Nietzsche aquí. Le doy la palabra a Rafael Carrión para que comience con la sesión de hoy. Gracias. Pues muchas gracias, Óscar. Muchas gracias al Ateneo por
recibirnos, por recibir a un filósofo como Nietzsche. No me voy a extender en los agradecimientos porque son evidentes. Sí que quiero agradeceros a los que estáis presentes. No son todos los que están, pero sí... No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Quiero agradeceros sobre todo el interés mostrado por, no solo por Nietzsche, sino por la filosofía, ese hueso tan duro de roer en el instituto, pero que al mismo tiempo habla de cosas tan básicas y fundamentales como son quién somos, como decía Kant, qué nos cabe, o sea, qué podemos hacer y qué nos cabe de esperar, ¿verdad? En este caso, centrado en un filósofo como Nietzsche, un filósofo que en su día no fue reconocido como es debido, lo cual precisamente por eso le hizo y le hace brillar hoy día, pero un filósofo, por otro lado, que tiene hoy día una gran reverberación en la cultura mundial, desde diferentes ángulos y por todas las... o sea, por todo lo que puede aportarnos como crítica del presente y en la mirada hacia un futuro. Por ello, quiero agradeceros vuestra presencia y voy a intentar haceros esta conferencia, si lo podemos decir así, lo más asequible posible, sin perdernos en terminologías y en conceptos ampulosos que nos puedan hacer un poco perder la perspectiva de lo que estamos hablando, ¿vale? Ante todo, bueno, cuando hablamos de Nietzsche, siempre le reconocemos como un filósofo, ¿bien? Un filósofo además de... Bueno, Nietzsche nació en 1845 y murió justo ahí, puntual, en 1900. Esto nos emplaza directamente a la segunda mitad del siglo XIX, lo cual es mucho decir, especialmente en lo que tiene que ver con la historia europea. En el 45 se dan una serie de revoluciones, en el 61 Marx escribe El Capital, se producen una serie de... Bienvenidos. Adelante, adelante. Me han oído. Bien, continúo. En la música, en la cultura, en la pintura es vertiginoso todos los cambios que se van produciendo y Nietzsche es por un lado un perfecto testigo y por otro lado un perfecto agente del cambio, de un cambio que justo cuando muere da entrada al siglo XX y a toda su problemática. Cuando hablamos de Nietzsche, en ese sentido, reconocemos, por supuesto, conceptos como pueden ser el del superhombre, el de la transvaloración, el de, si nos ponemos un poco más técnicos, el del eterno retorno, el amor fati famoso, el resentimiento, la genealogía de la moral. Pero más allá de todo eso, o por decirlo mejor, por debajo de todo eso, hay un Nietzsche desconocido, que empieza a ser conocido ahora, que es el Nietzsche filólogo. ¿Por qué fue desconocido? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Por la historia de las ediciones críticas. Es decir, un filósofo no es solo la historia de lo que publica, sino también la historia de lo que no publica. En cierto modo, hasta violentarlo. Casi nos pareceremos los filósofos actuales a un Howard Carter cuando irrumpimos en la tumba de Tutankamón, sin siquiera preguntarle si le importa que le despertemos. Pero es ahí donde profundizamos en las intimidades de los pensadores que hoy llamamos más o menos clásicos, pues eso, sumergiéndonos en lo que serían sus cartas, en lo que serían esos pequeños escritos, manuscritos que dejó un día en una servilleta y se le olvidó. Y ahí tenemos, por ejemplo, servilletas, y esto lo digo así, servilletas que han cambiado la historia del siglo XX, como pueden ser las tesis sobre Feuerbach de Marx, escritas en una servilleta. Y es el caso de Nietzsche y todos los escritos filológicos. Si atendemos al grueso de lo que hoy son las obras completas críticas de un filósofo, es decir, organizadas de una manera científica,
bien cronológicamente, bien temáticamente, observamos que de los 40 tomos, toda una sección, que son 5 tomos, pertenecen solo a sus trabajos filológicos como profesor de filología en la Universidad de Basilea, en Suiza. Eso sin contar, por supuesto, textos como el que trabajaremos hoy, que es El nacimiento de la tragedia, y sin contar póstumos que tienen que ver también con esto, pero que están en otras secciones. Si nos fijamos ahora, por otro lado, en su actividad profesional, Nietzsche entró en la cátedra de Basilea en el 1869. Ahora podemos hablar un poco de las circunstancias de esa entrada. Nietzsche dejó la cátedra de Basilea en el 1879. Del 879 al 1889 iría lo que sería su labor más filosófica, lo que nos dice sencillamente que la mitad de su vida intelectual la dedicó a la filosofía y la otra mitad la dedicó a la filología. Y sin embargo, por la idiosincrasia de la historia de las ediciones, también por donde luego cayeron esos escritos, porque cayeron en el Guerra Fría, cayeron en el otro lado del telón de acero, en la Alemania del Este, y no hubo un acceso fácil a estos textos hasta, digamos, los años 60 del pasado siglo XX. Hasta ese momento esos textos eran desconocidos, y eso ha acarreado una serie de problemas interpretativos con los que la historia de la recepción de Nietzsche ha tenido que lidiar hasta que se ha reencontrado con esos textos. Dicho esto, voy a leer simplemente una frase que Nietzsche escribió en el prólogo de Aurora del año 1881, que, a mi entender, ilustra perfectamente esta problemática. Él dice: «No en vano he sido filólogo, y tal vez lo siga siendo». Esta frase es un desafío al intérprete, porque lo que tiene que ver ahora el intérprete en la filosofía nietzscheana no es una filosofía en un sentido clásico, como podemos encontrarlo en Hegel, sino una filosofía con tintes filológicos, a lo que hay, por tanto, que acercarse a estos materiales con el chip puesto, si se me puede permitir la expresión, de querer ver en ellos un preámbulo importante a lo que va a suceder a partir del año 1879. Como os he anunciado antes, Nietzsche entra en 1869 en la cátedra en Basilea, sin siquiera tener el doctorado. Entra de la mano de su maestro Ritschl. Cuando entra, él se encuentra en medio de una trifulca clásica, ahora hoy día en la historia de la filología clásica, que es, se conoce en alemán como la Wortphilologie y la Sachphilologie, o sea, la Philologenkrieg, la guerra de los filólogos, donde unos filólogos se decantaban o estaban del lado de una filología de la palabra, ahora explicaré lo que es esto, y otros de una filología de la cosa. ¿Qué significa esto? Que para unos filólogos era muy importante estar fijándose todo el rato en lo que decía el texto, en lo que decía la declinación, mientras que para otros era mucho más importante los horizontes posibles, heredados, por supuesto, de un romanticismo que les venía al pelo, para ellos decir sobre el pasado lo que les interesaba, pero sin un rigor. Nietzsche cuando entra en Basilea, entra de lleno en esa polémica. Y él se plantea, muy bien, ¿y qué hago yo en todo esto? Por un lado, mi maestro Ritschl me reclama que me ponga de su lado. Pero por otro lado, yo no veo que un lado o el otro sean la verdadera solución del problema. Y es ahí donde él empieza a practicar una filología
que aquí podemos llamar de entrada una filología crítica, que es una filología comprometida con uno y con otro lado en lo bueno, y que renuncia a lo malo de uno y otro lado. Este programa filológico es un programa que él tematiza en una obra ya de tintes más filosóficos del año 1874, que se llama Consideraciones, es la segunda de las consideraciones intempestivas. El nombre es de las, ¿cómo se dice? De los usos y los perjuicios de la historiografía para la vida, de la utilidad, o sea, de la utilidad y los perjuicios de la historiografía para la vida. Y él ahí es donde explora precisamente esa dicotomía metodológica que tenían los filólogos en aquella época. Porque lo que Nietzsche descubre básicamente es que esa encrucijada en la que se encuentra la filología clásica en mitad del siglo XIX no es ni más ni menos que la encrucijada en la que se encuentra toda la ciencia del siglo XIX, que no es ni más ni menos que la encrucijada en la que se encuentra toda la cultura occidental, por supuesto, del siglo XIX. Es decir, traducido de otra manera, el famoso problema del nihilismo ya está expresado precisamente en ese espacio que queda entre uno y otro lado dentro de la guerra de los filólogos. A lo que Nietzsche interviene ofreciendo, planteando, postulando un nuevo tipo de metodología. Además de expresarlo metodológicamente, lo que hace es practicarlo como filólogo. He preparado precisamente a este respecto algo muy breve, simplemente para tener una idea. Sí, está en la pantalla. Son simplemente para que veamos las actividades docentes de Nietzsche. No sé si se ve bien. Se ve un poco mal. Perdonad. ¿Se ve ahora mejor? Bueno, no pasa nada, porque yo os lo cuento, porque tampoco vamos a detenernos en esto. Es una tabla donde he querido yo presentaros lo que semestre por semestre iba haciendo. Y entonces se lleva tratando, se pueden ver muy bien los intereses de Nietzsche a este respecto. No tiene, en principio, nada que ver con la filosofía. Si acaso tiene que ver algo con la filosofía, es un poquito de Platón. Un poquito de Platón, acaso un pelín de Aristóteles, pero muy poco. Tiene que ver más con Esquilo, tiene que ver más con la retórica, con Hesíodo. Pero claro, estas intervenciones que yo digo que hace en esta época lo son desde un nuevo punto de vista, que es el punto de vista de la renovación de la filología. ¿Por qué? Porque a lo que Nietzsche realmente le interesa es encontrar un punto de salida al problema hacia la renovación cultural, empezando, por supuesto, por la educación. En este caso, en una educación de un estadio superior, como en la universidad, pero también él habla en otros textos de la educación de los institutos, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo deberíamos dar clase? ¿Sobre qué? En los institutos, en las universidades, en las instituciones educativas, de modo que el problema del nihilismo no se reproduzca en los jóvenes de la nación, sino que precisamente se solvente. Dicho de otra manera, con la mirada puesta en el futuro, Nietzsche apunta, y esto es muy propio de Hölderlin, Nietzsche apunta a una renovación cultural. Su programa filológico tiene que ver, básicamente, con esto. Y es en el 1800, o sea, cuando ya deja la cátedra, a finales de los 70, cuando se da el cambio a la filosofía. ¿Pero por qué? No porque renuncia a la filología, sino porque precisamente él dice, bueno, mi labor como filólogo, como crítico de la filología, como profesor de filología clásica, está lista. Ahora voy a pasar con lo aprendido, voy a aplicarlo a la filosofía, a los grandes problemas filosóficos, al ser, a la nada, al querer. Bien.
En ese programa filológico he seleccionado para el auditorio hoy, de una manera muy sencilla, una serie de, a ver si me permite, de influencias. Uno es Hölderlin. ¿Por qué Hölderlin? Porque Hölderlin, a quien le suene, Hölderlin es un poeta muy vinculado al idealismo alemán, pero donde se practica un tipo de idealismo, si me permiten aquí los especialistas en idealismo presentes, un tipo de idealismo diferente al que practicaba, por ejemplo, Hegel o practicaba Schelling, que es un idealismo que luego Heidegger recogerá esa bandera. Es un idealismo donde el ser se dice poéticamente. Pero lo importante, sobre todo, de Hölderlin, de cara a Nietzsche, es cuáles son las perspectivas de renovación de la cultura. Por eso, junto a Hölderlin, he añadido un profesor muy importante en aquella época, que fue compañero suyo, que es Jakob Burckhardt, con un libro muy importante en aquella época, es Griechische Kulturgeschichte, historia de la cultura griega, donde el propio Burckhardt busca renovar las maneras, las propedéuticas, las maneras en las que conocemos el pasado, reconstruimos el pasado, de cara a lo que él llama las grandes personalidades. Esto, por supuesto, a un conocedor más o menos de Nietzsche le sonará luego a las grandes personalidades. ¿A qué? Bueno, pues con la mirada puesta en el superhombre, por supuesto. Otra influencia muy importante, que siempre ha pasado desapercibida, precisamente por el desconocimiento de los textos filológicos, es un autor alemán que se llama Lange, Friedrich Albert Lange, en un libro que se llama Geschichte des Materialismus, la historia del materialismo. Ha habido ahora comentaristas alemanes, hay uno muy importante que se llama, bueno, a quien le interesa se llama Salacuarda, que ha llegado a decir que la influencia de Lange en Nietzsche es casi o más tan importante como la que tuvo Schopenhauer. Lo que pasa es que nos ha llegado que la influencia de Schopenhauer fue grande y punto. Pero la de Lange fue determinante. ¿Por qué? Porque Lange le enseñó a Nietzsche, por decirlo de alguna manera, las virtudes del materialismo crudo. ¿Eso qué significa? Limpiar las metafísicas, limpiar las idealidades, y aquí nos quedamos con los hechos, con lo que entra por los sentidos, con las cosas físicas, con el cuerpo, básicamente, con la materia. Hablando de Schopenhauer, por supuesto, no lo podíamos negar, Schopenhauer es esa otra gran personalidad. ¿En qué sentido? Además, Nietzsche lee a Schopenhauer, empieza a leerlo en los años 60, en el 66, cuando era joven, 66, 68. Lo que se le queda a Nietzsche de Schopenhauer, por supuesto, son muchas cosas. Schopenhauer es una obra extensa, pero Nietzsche lee sobre todo el mundo como voluntad y representación, donde lo que Nietzsche reconoce, o sea, lo que Nietzsche aprende de Schopenhauer es la fuerza de una filosofía capaz de destruir, si se me permite de nuevo, el dogma idealista, postulando algo que va más allá de la idea. En este caso, en Schopenhauer, la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad y Schopenhauer, supongo que a algunos les viene a la mente La vida es bella, la Schopenhauer y la voluntad, ¿vale? Pero no, la voluntad en Schopenhauer no es simplemente lo que el individuo hace con otro individuo. La voluntad es una especie de pozo, digámoslo así, metafísico. Es como el denominador común de todo lo que es lo que subyace a todo lo que es. Si se me permite aquí también un poco la relación, tiene relación un poco con la filosofía de Spinoza, con el conatus. La voluntad es ese denominador común que está por debajo de todas las cosas y que mueve a todas las cosas a resistir en el ser. Nietzsche luego, evidentemente, esto lo transformará el concepto de resistencia en un concepto de crecimiento, ¿verdad? De ahí la voluntad de poder. La voluntad de poder es la idea de esa voluntad no ya estática, como pudo, por ejemplo, entenderlo el evolucionismo de Darwin, sino activa, buscando la abundancia, buscando la inclusión de lo otro en uno mismo. Y por supuesto,
como no podía ser menos, el último de los grandes 5, por supuesto hay más, de los grandes 5 que yo he elegido para esta primera etapa de Nietzsche es Wagner, Richard Wagner. A Wagner todos le conocemos su genio y sobre todo conocemos la relación, porque es una relación bastante trillada y conocida y es popular, entre Nietzsche y Wagner, precisamente porque luego conducen, en cierto momento, a unas disensiones y a una famosa Streit, o sea, una famosa pelea entre ellos. Nietzsche conoce a Wagner, si no me equivoco, a través de la hermana de Wagner, que estaba casada con el editor de las obras de Schopenhauer. Y en la Navidad, de nuevo, si no me equivoco, del año 68, fue la hermana de Wagner la que le invitó a Nietzsche, a Tribschen, a la casa de los Wagner. Y fue ahí donde se conocieron. Y es muy interesante porque cuando habla... Cuando habla de Wagner, dice Nietzsche, escribe una carta: hay un hombre que me revela como ningún otro la imagen de lo que Schopenhauer llama el genio, y que se haya penetrado de aquella maravillosa filosofía íntima. Se trata de Richard Wagner. En él domina una idealidad tan incondicionada, una humanidad tan profunda y emocionante, un rigor vital tan elevado, que en sus proximidades me siento como en las proximidades de lo divino. Ahí es poco. Se sentía como en las proximidades de lo divino, pero es que hay que reconocer que en aquella época Wagner era Mick Jagger. Wagner era una superestrella. Wagner se codeaba con todo lo posible. Reconocer que Wagner simplemente te estaba mirando, eso ya era para Nietzsche. Y los Wagner, y aquí hay que decirlo esto, los Wagner no eran nada tontos. Especialmente Cosima Wagner, la mujer de Wagner, era una persona muy inteligente que vio en Nietzsche un instrumento perfecto para la materialización del programa wagneriano. ¿En qué consiste ese programa? No voy a profundizar porque no es el momento, pero es un programa de corte muy romántico, muy revolucionario. Es un programa de asimilación, es un programa de movimiento, pero es un programa sobre todo de búsqueda de la unidad en la totalidad. Las formulaciones de Nietzsche en aquella época, de un corte tan schopenhaueriano, le abrieron los ojos a los Wagner y dijeron: aquí tenemos un filón. Hasta el punto de que ha habido autores que han descrito la relación de Nietzsche y Wagner como dos barcos que navegaban cada uno por su lado, que se encuentran en un puerto y que luego siguen cada uno por su lado sin llegar a reconocerse. Eso fue lo que le pasó a Nietzsche con Wagner. Pero la famosa pelea de Nietzsche y Wagner tiene más que ver, más que con lo personal, con una cuestión puramente filosófica. A saber, que por qué el programa de los Wagner se queda a los ojos de Nietzsche corto en eso que tanto promete. El famoso fracaso empieza, o sea, la gran decepción de Nietzsche frente a Wagner empieza en el estreno, en Bayreuth, donde Nietzsche ve en el estreno no sé si era de Tristán y Isolda o del Anillo, de Parsifal, no lo sé ahora mismo, donde Nietzsche ve que al fin y al cabo Wagner está codeándose hasta con el propio emperador. Wagner se codea con el propio emperador. Wagner se codea con el no más de lo católico de la Bavaria de la época. Nietzsche, que no solo no es no católico, sino que además es educado por un padre protestante. O sea, ve en Nietzsche una especie de hipocresía. Perdón, en Wagner una especie de hipocresía. No obstante, la influencia de Wagner es también determinante en el momento en el que se produce de la obra de Nietzsche. Hasta el punto de que Nietzsche reconoce en 1870
lo siguiente: ciencia, arte y filosofía crecen tan juntos ahora que algún día voy a parir centauros. Pues bien, esos centauros, a quien conozca un mínimo la obra de Nietzsche, a las puertas de los años 70, el primer gran centauro es, evidentemente, el nacimiento de la tragedia. ¿Y por qué decimos que es un centauro? Vamos a ver. El nacimiento de la tragedia es una obra filológica, para empezar, formalmente muy rara. No hay notas al pie, no hay un rigor, no hay una bibliografía. Es simplemente la obra de un autor joven, impetuoso, que se pone a escribir lo que a él le parece que es la antigüedad. ¿Y qué es lo que ahí encuentra? Pues esto supongo que también es conocido para un conocedor de la obra nietzscheana. Lo que ahí encuentra son varios elementos que los he resumido en 4 puntos que yo creo que para un poco iniciar la discusión podrían servir de algo. Uno es el famoso principio o dicotomía de lo apolíneo contra lo dionisíaco. A todos les suena esto, pero en realidad nadie sabe lo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo apolíneo y lo dionisíaco? ¿Es Nietzsche un autor dionisíaco? No. Ese es el gran problema, que siempre se ha entendido que en la dicotomía apolíneo-dionisíaco, Apolo-Dionisos, Nietzsche lo que está reivindicando es el papel de Dionisos sobre el de Apolo. Pero eso es lo que hay que desmentir continuamente. ¿Por qué? Porque la labor filológica de Nietzsche consiste precisamente en reiterar cómo estos dos principios, en tanto que fuerzas, tienden y deben restringirse mutuamente a modo de correctivos. Dicho de otra manera, hablando de la famosa guerra de los filólogos, de los dos extremos, teníamos por un lado los filólogos de la palabra, en este caso lo apolíneo, lo riguroso, la métrica, lo perfectamente calculable. Por otro lado, los filólogos de la cosa, esos que apuntan al infinito, a esa formulación abstracta de algo que siempre está por llegar, pero que se nos escapa al entendimiento, que nosotros reducimos también, si cabe el caso, basándonos sobre todo en la filosofía schopenhaueriana, en un pozo de la fuerza. ¿Es Nietzsche una reivindicación de lo dionisíaco? No necesariamente. Lo que Nietzsche hace en el nacimiento de la tragedia, como bien había hecho antes en toda su obra filológica, es reivindicar el compromiso entre los dos extremos, a modo de encontrar una síntesis que Nietzsche precisamente redescubre en la tragedia griega. Todo el tratamiento nietzscheano hasta final de los años 70 de la tragedia griega va encaminado precisamente en esa dirección. La tragedia griega sería la síntesis de estos dos principios como reformulación del principio del pesimismo. ¿Y qué significa esto? Significa que Schopenhauer era el primer adalid de una filosofía del pesimismo. La voluntad subyace a todo, es tan poderosa que no nos queda más que entregarnos y morir. Y lo que Nietzsche dice es, eso es verdad, pero el corolario no es correcto. Es decir, la voluntad, lo dionisíaco, es una fuerza, pero ¿es imbatible? ¿O es una fuerza domeñable? ¿Es una fuerza acaso controlable? Y él dice, sí, a través de lo apolíneo. Eso se ve muy bien en todos los tratados filológicos de Nietzsche en aquella época, cuando él propone maneras y maneras de trabajar el pasado. De manera que esta reformulación del pesimismo a través de una relectura de la tragedia implica, y de nuevo vía Schopenhauer, una relectura de la tragedia desde su pozo musical. ¿Qué significa esto? Pues que, por supuesto, empezando por Aristóteles, por la poética de Aristóteles, donde él trabaja
la tragedia y toda la tradición clásica, pasando por Lessing, pasando por todo lo que queramos, hasta llegar a Nietzsche, digámoslo así, hasta llegar a Nietzsche, la tragedia era una cuestión del logos, de la razón hablando con la razón. Y Nietzsche redescubre, a través de etimologías que no son meramente suyas, como puede ser la del tragos, como el macho cabrío, él redescubre que esa voluntad que estoy yo aquí hoy exponiendo está presente en la tragedia, está presente en los ditirambos dionisíacos, en los cantos que se cantaban a Dionisios, de manera musical, y que es en el transcurso de su integración en la historia de la polis griega que ese pozo musical va perdiéndose. Primero con el primer gran escritor trágico, Tespis, y luego ya con los tres trágicos que por supuesto no son conocidos a todos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. De manera que, si antes Aristóteles había planteado una progresión de la tragedia que iba del menos a más en una progresión en positivo, donde Esquilo sería el menos trágico de todos ellos y Eurípides sería Traquitótatos, el más trágico de todos ellos, Nietzsche invierte esa formulación y dice, efectivamente hay una progresión, pero no es una progresión en positivo, sino en negativo. ¿Por qué? Porque si lo que decimos es que el origen de la tragedia está en el espíritu de la música, como dice Nietzsche en el libro, o sea, como subtítulo al libro, lo que sucede después de ese origen es precisamente una degeneración. Es decir, la pérdida del origen es la entrada hacia un mundo, digámoslo así, en falta. Esto, por supuesto, contradice de cara todas las formulaciones aristotélicas teleológicas. Me explico, ¿qué es una teleología? Es aquello que busca, o sea, es aquello que cree ver que en el proceso, en el cambio, hay siempre un cambio a mejor. Esa teleología ha acompañado la historia de Europa hasta Nietzsche, digámoslo así. O sea, y el más claro de todos es evidentemente Hegel. Pero es una influencia, ¿no? Es una forma de ver el cambio que, por supuesto, influye en Marx, influye luego en la Revolución Soviética, se ve clarísimamente en los escritos de Stalin, por ejemplo, esta famosa teleología de que siempre va a mejor, y Nietzsche dice, ya, pero es que a lo mejor, y esa es su formulación en aquellos años, a lo mejor la perfección está en el principio, no en el final. Y el cambio lo que produce es una degeneración hasta que se produce un nuevo cambio cualitativo y la cosa deja de ser la cosa para ser una cosa distinta. Espero que esto se haya entendido, precisamente porque lo que quiero aquí subrayar es el contraste que se produce, o sea, el contraste que Nietzsche subraya entre la tragedia moderna y la tragedia antigua. ¿Por qué? Porque la tragedia antigua para Nietzsche es la voz de la música, y la música, y esto es muy schopenhaueriano, es la voz de la voluntad, del ser en estado puro. En cambio, la tragedia moderna es el triunfo de la palabra, es el triunfo del logos. Es lo que él luego llamaría el triunfo, bueno, no luego, lo que él llamaría en el nacimiento de la tragedia el triunfo del socratismo. Sócrates, además, esto a quien conozca un poco tragedia griega, Sócrates era muy amigo de Eurípides. Y todo el mundo les asocia que el diálogo, la entrada en el diálogo, tiene que ver precisamente con la deconstrucción que hace Eurípides en la tragedia del elemento musical a favor de la palabra. ¿A base de qué? Pues de introducir más actores y de reducir el número de cantores, de coreutas, o sea, el número de agentes en el coro. Y eso es lo que Nietzsche está reivindicando como filólogo y como filósofo, y por lo que Wagner
por lo que Wagner no le suelta esos años. ¿Por qué? Porque Wagner tenía una idea muy clara, que es la famosa Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Una obra de arte que aúne, o sea, que unifique el espacio, el tiempo, que unifique las artes plásticas con las artes del ritmo. Luego ya habría que ver hasta qué punto él no dinamita la idea de ritmo, Wagner, pero bueno. Dicho esto, cuando Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia, y ya voy acortando, cuando Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia, es Wagner el primero que dice, no sé si lo tengo aquí, pero bueno, él viene a decir que genial, magnífico, es importante que se nos haga notar a los artistas en contra de los científicos. Flaco favor le hizo Wagner a Nietzsche diciendo esto. ¿Por qué? Porque automáticamente, tras la publicación de El nacimiento de la tragedia, surgen una serie de críticas, especialmente con un señor llamado Wilamowitz, pero luego también con su maestro Ritze, que dicen unas cosas. No sé si se lee desde aquí. No se lee absolutamente nada. Lo voy a resumir, ¿vale? Porque me parece que es un poco largo. Pero dice, creo que he probado los graves reproches de ignorancia y falta de amor a la verdad. O sea, lo que le reprocha Wilamowitz a Nietzsche es, con este libro, el señor Nietzsche, con El nacimiento de la tragedia, ha faltado a la verdad. ¿Por qué? Porque no quiere saber nada, dice, si él me objeta que no quiere saber nada de historia y crítica, ni de la llamada historia universal, sino que lo que él quiere es crear una obra de arte dionisíaco-apolínea, un medio de consuelo metafísico, y que sus afirmaciones no tienen realidad común del día, sino la realidad sublime de los sueños. Entonces, si esto es así, retiro todo lo que he dicho y ofrezco mis disculpas. Es decir, Wilamowitz dice, vamos a ver, si lo que Nietzsche está pretendiendo es aquí faltar al rigor filológico y sin embargo proponer una obra metafísica, una obra que divague entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que al final no sea una obra filológica sino una obra de arte, mis disculpas. Si es eso lo que busca, pero si lo que busca es una obra filológica, aquí se está equivocando. Y dice, sin embargo, insisto sobre una cosa. Mantenga el señor Nietzsche la palabra blanda el tirso, viaje de la India a Grecia, pero que baje de la cátedra en la que él tiene que enseñar ciencia. Que reúna tigres y panteras a sus pies, pero no a los jóvenes filólogos de Alemania, los cuales en la ascesis y en la abnegación del trabajo deben aprender a buscar, ante todo, la verdad, a emancipar su propio juicio con empeño voluntarioso, a fin de que la antigüedad clásica les permita alcanzar la única cosa imperecedera que el favor de las musas promete, y que en esta plenitud y pureza solo la antigüedad clásica puede dar. Básicamente, y lo resumo lo que acaba de decir aquí el señor Wilamowitz, es a seveía pura. Lo que Nietzsche está haciendo es corromper a nuestros jóvenes. Lo mismo que se le acusó, de lo que se acusó a Sócrates en la famosa, como podemos hoy leer en la famosa apología de Sócrates, el diálogo platónico. Se le acusó de corromper a la juventud y le están diciendo, el señor Nietzsche está corrompiendo a la juventud, que deje la cátedra, que la deje. El propio Ritschl, su maestro, llegó a decirle, mire usted, Nietzsche, yo soy demasiado viejo como para asomarme a orientaciones vitales e intelectuales totalmente nuevas, es decir, a con gaseosa. Por naturaleza estoy totalmente dentro de la corriente histórica y de la consideración histórica de los asuntos humanos. Usted no puede exigir al alejandrino, no hace falta explicar esto, ni al erudito que condene el conocimiento y vea solo en el arte la fuerza liberadora, salvadora y transformadora del mundo. Y cuando Nietzsche leyó esto dijo, ahí va, algo he debido de hacer mal.
Porque yo lo que pretendía no es ni corromper a la juventud, ni mucho menos, ni de repente formular aquí una nueva obra de arte que no tiene nada que ver con la filología, sino que precisamente lo que yo estoy buscando es reformular la filología de manera que se supere la brecha planteada entre el positivismo historicista y el idealismo monumentalista, entre esos dos modos en los que se dirimía la guerra filológica, en los que se dirime la ciencia moderna en general, y que él, en las consideraciones intempestivas del 1874, había formulado como el modo histórico y el modo monumentalista. Él, en esa consideración, propone un modo crítico, un tercer modo, es decir, un modo con un pie puesto en el rigor de la materia, con un pie puesto en el suelo, pero con la mirada mirando el horizonte, ¿vale? Un poco a lo Che Guevara. El pie puesto en el suelo, la mirada en el horizonte. Ni volando ni mirando al suelo. El pie en el suelo, la mirada en el horizonte. Un modo crítico. Y es muy curioso porque cuando toda esta gran polémica del nacimiento de la tragedia se suscita, Ritschl le propone a Nietzsche escribir una réplica a todos los que le están replicando. Y precisamente lo que Nietzsche escribe es esta obra que he mencionado ya varias veces, de 1874, que es la segunda de las consideraciones intempestivas, sobre los usos, o sea, sobre las ventajas y desventajas de la historiografía para la vida. Es decir, esta segunda intempestiva es precisamente la respuesta metodológica a este problema con el que se había encontrado la filología al Nietzsche publicar El nacimiento de la tragedia y al no saber entender qué es lo que estaba ahí puesto. Cuando ya Nietzsche escriba este famoso libro que se llama Así habló Zaratustra, él dirá de toda esta polémica con los filólogos: y cuando yo habitaba entre ellos, habitaba por encima de ellos. Por esto se enojaron conmigo. No quieren siquiera oír decir que alguien caminó por encima de sus cabezas. Y por ello colocaron leños y tierra e inmundicias entre mí y sus cabezas. Así que amortiguaron el sonido de mis pasos, y hasta hoy quienes peor me han oído han sido los más doctos de todos. Dicho esto, ¿se retracta Nietzsche de lo que está escrito en El nacimiento de la tragedia? No. De lo que sí que se retracta Nietzsche es de esos elementos que hayan podido contaminar el texto del nacimiento de la tragedia y que nos haya podido llevar a entenderlo hoy de una manera que queda formulada en estos famosos ataques de sus colegas de profesión. Y aquí, dicho lo dicho y expuesto lo expuesto, creo que al auditorio le puede quedar ya claro, más o menos, cuáles pueden ser esos elementos contaminantes. Uno de ellos es Schopenhauer y otro, evidentemente, es Wagner. Por eso, cuando en el ensayo de autocrítica del año 86, es decir, olvidada ya su responsabilidad como filólogo, pero editando por tercera vez, o sea, esto es un prólogo a la tercera edición del nacimiento de la tragedia, él escribirá lo siguiente: dicho una vez más, El nacimiento de la tragedia hoy es, para mí, un libro imposible. Lo considero mal escrito, molesto, repleto de imágenes que exasperan y confunden, sentimental, acá y allá azucarado hasta lo femenino, desigual en el tempo, quedémonos con esto, por favor, sin voluntad de limpieza lógica, muy convencido, y por ello dispensándose de dar demostraciones. Aquí hablaba, en todo caso, una voz extraña, el discípulo de un dios todavía desconocido, que por el momento se había escondido bajo la capucha del docto, bajo la pesadez y el dialéctico mal humor del alemán, incluso bajo los malos modales del wagneriano. Aquí se hallaba un espíritu
con necesidades extrañas, carentes aún de nombre, una memoria rebosante de preguntas, de experiencias, de oscuros secretos. Hubiera debido cantar esa nueva alma y no hablar. Qué lástima que lo que entonces tenía que decir no me atreviera a decirlo como poeta. Quizás lo habría podido conseguir, o al menos como filólogo. Pues todavía hoy casi todo sigue estando para el filólogo por descubrir y excavar en este ámbito. Sobre todo el problema de que aquí hay un problema. Lo que viene a decir Nietzsche es, aquí tenemos un problema. Y yo no lo he conseguido formular de la mejor de las maneras posibles. ¿Por qué? Por esos elementos contaminatorios. De manera que en los años 80, con este libro que hoy tratamos, Ecce Homo, en esta sección que hoy tratamos, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche, en los años 80, a finales de los 80, ya al límite, a las puertas de su locura, pero todavía no loco, que por favor, yo he leído cosas diciendo que ya lo que escribe en estos años es de un Nietzsche de locura, eso es una pamplina absoluta. O sea, Nietzsche cae en la enfermedad, digámoslo así, en el 1889, ¿vale? En el 88 es un año de absoluta productividad, donde escribe cosas como, por ejemplo, el caso Wagner, el crepúsculo de los ídolos, el anticristo, los ditiríamos dionisíacos, el Nietzsche contra Wagner y sobre todo el Ecce Homo. A quien haya tenido el interés de leer la obra que estamos tratando hoy aquí en el seminario, Ecce Homo, habrá podido comprobar la brillantez de la palabra, la lucidez de un filósofo ya a estas alturas capaz de formular lo que viene aquí formulado, además de una manera retrospectiva, que cabe incluso plantearse si lo que está Nietzsche haciendo consigo mismo no es filología, a través de las metodologías que él proponía antes. Es decir, de otra manera, Nietzsche lo que hace en esta autobiografía es una hermenéutica sobre sí mismo, una especie de autohermenéutica, basada precisamente en el cuerpo y en sus restricciones, que se empiezan a manifestar en Nietzsche en la falta de salud. Por eso la primera parte de Ecce Homo es una parte que trata fundamentalmente de la cuestión de la salud, de una salud del cuerpo, entendida además, por supuesto, por extensión, como una salud de la cultura europea de aquella época, a lo que él plantea tres líneas de acción: el alimento, el clima y el recreo. Todas esas tres líneas de acción reducidas, por supuesto, al pozo último del cuerpo material. Por lo tanto, la hermenéutica que él proponía, la hermenéutica crítica, la filología, los métodos filológicos que él proponía en su juventud, siguen teniendo aplicación en su madurez. Lo que pasa que aplicados a otro tipo de objetos, en este caso ya a un objeto cultural a una escala mucho más amplia. ¿Y dónde queda el nacimiento de la tragedia? Pues precisamente en una frase que tenemos en la sección donde Nietzsche habla del nacimiento de la tragedia, de Ecce Homo, donde dice: para ser justos con el nacimiento de la tragedia será necesario olvidar algunas cosas. Ha influido e incluso fascinado la obra, me refiero, por lo que tenía de errado, por su aplicación al wagnerismo, como si este fuese un síntoma de ascensión. Este escrito fue, justo por ello, un acontecimiento de la vida de Wagner, y solo a partir de aquel instante se pusieron grandes esperanzas en su nombre. Todavía, hoy, se me recuerda a veces en las discusiones sobre Parsifal, que en realidad yo tengo sobre mi conciencia el hecho de que haya prevalecido una opinión tan alta sobre el valor cultural del movimiento. A lo que voy a hacer entonces una sencilla aclaración cuando él habla, por ejemplo, de una obra como Parsifal. ¿Cuál es el problema? Según Nietzsche, ¿cuál es el problema de Wagner, de la obra de Wagner y de la influencia de Wagner en la cultura? Pues precisamente el problema de la perdición, el problema de la entrega nihilista, el problema de que Wagner escribe una música
que es una música directamente de entrega tonal. Es lo que Wagner llama la unendliche Melodie, la melodía infinita. Es una música sin ritmo. A lo que Nietzsche propone, Nietzsche venía proponiendo desde el principio como profesor de filología, pero propone ahora como médico de la cultura precisamente todo lo contrario. La manera de no caer en la enfermedad cultural es precisamente la reivindicación del orden, del ritmo, de la medida. ¿Por qué? Porque es precisamente esa la manera de constreñir todas esas fuerzas vitales dionisíacas que existen, que no se pueden negar, pero que no podemos dejar que nos venzan. Y eso a través de ¿cómo? Del ritmo. Por eso, el nacimiento de la tragedia es, en comparativa, una especie de estado de excepción en todo el continuum de la filología nietzscheana, y no solo de toda la filología nietzscheana, sino de toda la filosofía, de todo el corpus intelectual nietzscheano. ¿Por qué? Porque es posiblemente una de las pocas obras, si no la única, en la que Nietzsche, un poco por los excesos de esas navidades con los Wagner, se deja caer del lado de la entrega nihilista en la melodía infinita. Pero que automáticamente, cuando ve lo que Wagner es y cuando ve lo que Wagner al final es capaz de vivir, de ser, como un ser incluso incoherente, Nietzsche de repente vuelve a despertar y dice: ah, no, ¿qué he hecho yo aquí? El nacimiento de la tragedia está bien, pero limpiemos los excesos. Por eso dice, para ser justos, con el nacimiento de la tragedia, será necesario olvidar algunas cosas. ¿Y qué hay que olvidar? Las cuestiones metafísicas. Pensar que el nacimiento de la tragedia es un libro sobre una metafísica que caería de nuevo en el error en el que había caído el romanticismo, el idealismo. Y lo que hay que hacer es renovar, es asumir la tarea que se nos plantea ahora desde la renovación crítica, como decía antes, con un pie en el suelo, con la mirada puesta en el cielo, la renovación crítica de la cultura. Bien, dicho esto, y ya voy acabando, hay una cosa que sí que me interesa subrayar y que se subraya todavía bastante poco. En la recepción nietzscheana, precisamente por la falta de acceso a estos textos tan fundamentales en el corpus nietzscheano, y precisamente también por la falta de interés en el estudio de estos textos, precisamente porque desdicen todo lo que va después, siempre se ha establecido que en el corpus o en la obra de Nietzsche hay tres periodos. Un primer periodo de juventud, representado por el nacimiento de la tragedia, que sería un movimiento, o sea, un periodo metafísico, un periodo donde Nietzsche está perdido todavía en los grandes conceptos, en las grandes ideas. Un segundo periodo, que sería un periodo positivista, posterior inmediatamente a su abandono de su actividad como filólogo y con la entrada de un libro que se llama Humano demasiado humano. Y luego ya, en su obra de madurez, cuando Nietzsche se ha dado cuenta de que ni una cosa ni la otra, pues entonces ya sí, vale, el Nietzsche que aquí todo a todos nos gusta, el Así habló Zaratustra, y el Nietzsche que ha quedado aquí para las películas de Woody Allen, ¿vale? Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque precisamente si vemos el nacimiento de la tragedia con los ojos que Nietzsche ve el nacimiento de la tragedia en los años 80, reconocemos sus excesos, y si los limpiamos, lo que vemos es realmente un continuum en todo el corpus nietzscheano, donde lo que se produce es una evolución del método crítico hasta llegar a las grandes fórmulas del Así habló Zaratustra. Por supuesto, reconociendo lo que tuvo de vicioso o de exceso cierto contacto con ciertas personas, llámese Schopenhauer o Wagner, a la hora de formular ese proyecto originario de renovación cultural. A lo que, como decía yo antes, que hay grandes autores ahora que están explicando de esta manera, Nietzsche y Wagner son dos grandes barcos que se encuentran en un puerto y que luego marchan por caminos distintos para no volver a reconocerse. Y en ese sentido, y por supuesto sin desmerecer la gran obra de Wagner,
Especialmente, Nietzsche nunca desmereció el Tristana y Isolda, pero sí desmereció el Parsifal, precisamente porque el Parsifal recaía en los síntomas nihilistas. Digo que sin desmerecer la gran obra de Wagner, creo a mi entender que Nietzsche, desde este punto de vista y desde la lectura que podemos hacer, la lectura crítica que podemos hacer hoy del nacimiento de la tragedia, Nietzsche supera con creces los logros de Wagner. ¿Por qué? Porque, como Nietzsche diría, él mismo diría, su filosofía es intempestiva. Es decir, es una filosofía que no queda encuadrada en un periodo determinado del siglo XIX, sino que es una filosofía que continuamente podemos revisitar, a la que continuamente podemos preguntar, acudir, precisamente para enseñarnos a pensar cómo mejorar, si es posible, la vida que nos ha tocado vivir en el presente. ¿Vale? Y dicho esto, voy a callarme, que creo que he hablado demasiado, y podemos, si queréis, abrir un turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, Rafael, por este increíble repaso que has dado. O sea, es muy difícil lo que acabas de hacer, muy complicado, porque es que has hecho un repaso perfecto de una problemática que está en el origen del planteamiento nietzscheano y que final, ¿no? Y este continuo lo has reconstruido perfectamente en sus líneas principales. Efectivamente, como dice Nietzsche en el ensayo de autocrítica, tenemos un problema. O sea, es muy difícil lo que has planteado, aunque lo has hecho magistralmente sencillo, pero es verdad que el problema de fondo es un problema muy complicado en el que están metidos estos autores, porque nos es quizá un poco ajeno al final, ¿no? Este problema de la renovación cultural, ¿no? De qué pasa con una renovación cultural, que es el origen de lo que se están planteando estos autores, ¿no? Claro, hoy en día pensamos, o sea, Nietzsche está en ese momento de finales del siglo XIX, donde todavía hay una intelectualidad que se resiste mucho a que, dicho breve y sencillamente, a que la cultura de masas se imponga, ¿no? Se imponga completamente, algo que para nosotros ya no es ajeno, porque se nos ha impuesto de tal manera la cultura de masas que ya que finalmente ya nosotros ya prácticamente este problema lo damos casi por perdido, ¿no? En realidad no pensamos en que la cultura pueda tener una renovación, ¿no? Que es un problema que todavía ellos están planteando. Wagner, Nietzsche, Baudelaire, todos estos autores de finales, ¿no? del siglo, ¿no? Con el cambio, con la crisis que supone el fin de siglo, ¿no? El cambio del siglo XIX al siglo XX, se están planteando este problema, ¿no? Y no son reaccionarios, no son autores que quieran volver al pasado, ¿no? Sino que son autores que están buscando una alternativa a la cultura de masas, ¿no? Buscando una alternativa, una regeneración, una posible regeneración de una cultura elevada, de una cultura aristocrática, de una cultura que posiblemente no es para todos, algo que también a nosotros nos suena hoy casi ofensivo, ¿no? Que se nos diga que no tenemos derecho a la cultura, o que la cultura es algo muy complejo, muy difícil, que es una posición casi existencial, ¿no? Consumimos la cultura de otra manera, ¿no? Entendemos la cultura de otra manera, como un producto, ¿no? Esto que ya se impondría a lo largo del siglo XX completamente. Entonces, ubicar el problema ahí, como yo creo que tú, vamos, yo he entendido, por lo menos yo lo he entendido, ese es el problema nietzscheano, y es el problema que está en el nacimiento de la tragedia, y es el problema del que Nietzsche dice, no se han dado cuenta de que en realidad mi problema es utilidad y prejuicio de la historia para la vida, o sea, ¿para qué sirve la cultura si no es para la vida? La cultura, la historia, la filología entendida no tanto en ese planteamiento positivista, ¿no? de Vilamovich, ¿no? Precisamente de una filología, ¿no? Que simplemente es el estudio de los textos, no, es el estudio de una cultura por medio de sus textos. Es el estudio de una forma de vida utilizando los textos, ¿no? Es la reconstrucción existencial, vital,
de un determinado pueblo, como es el pueblo griego, cómo afrontaron, a partir de sus textos somos capaces de sacar algo útil para nosotros, ¿no? A partir de esta confrontación con los textos griegos y con la cultura griega por medio de sus textos, somos capaces de nosotros sacar algo útil para nuestra vida, ¿no? Y es decir, ahí es donde lo dionisíaco, lo apolíneo, tienen claro, es un discurso que para nosotros hoy en día es ajeno, pero en realidad está, bueno, creo yo, está intentando pensar en esto, ¿no? Este problema de cómo hacer una cultura que realmente sea útil para la vida y no simplemente un producto de consumo, ¿no? Me parece complicado, ¿no? El propio Nietzsche se deja llevar, ¿no? Como dices tú, se ha dejado llevar en este momento por el que se supone que tiene que llevar a cabo esta revolución, esta regeneración cultural alemana, ¿no? La cultura alemana, ¿no? Que es lo que principalmente les preocupaba a Nietzsche, la cultura alemana, para que se conviertan frente a los franceses en el verdadero motor, ¿no? Que también hay esa polémica propia del nacionalismo, ¿no? Entre franceses e ingleses, alemanes, ¿no? ¿Cuál es la cultura que tiene que tirar de Europa, ¿no? ¿Cuál es la cultura que tiene que tirar de Europa? Y obviamente los alemanes están muy por detrás en este sentido, según Nietzsche, con respecto a los franceses, ¿no? Buscando claves para una regeneración cultural está trabajando, ¿no? Y él mismo se da cuenta que se ha dejado llevar por Wagner, por el partido wagneriano, ¿no? Por este partido todavía que se expresa, y también es complicado para nosotros esta melodía infinita, esta disolución, ¿no? de la posibilidad de encontrar soluciones terrenas, ¿no? Al estilo Lange, materiales, ¿no? que realmente nos hagan entender la vida, pero no la vida como una idealización en el sentido del cristianismo, la vida aquí y ahora. Esto es lo que tenemos que resolver, no allí en otro lado, en transmundos idealizados, ¿no? Ahí es la crítica nietzscheana, ¿no? Y por donde entra Lange, lo que dices tú, en esta renovación cultural que tiene que partir con una especie de enmienda a la totalidad, decir, bueno, es que en realidad ni sirven idealizaciones, ni sirve este tipo de cultura, ni este proyecto va a avanzar hacia ningún lado, ¿no? En el sentido, ¿no? Ahí está muy bien en el Ecce Homo cuando dice Nietzsche, en realidad ahí no estaba hablando Wagner, estaba hablando yo. En realidad, cuando yo escribo El nacimiento de la tragedia y digo que Wagner dice todas esas cosas, muchas de ellas no las dice Wagner, las estoy diciendo yo, ¿no? Hay que reconocerlo, dice 15 años después o 14 años después, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha gustado mucho, y por abreviar un poco, enrollarme mucho, demasiado más de la cuenta, ¿no? Pero me ha gustado mucho la alusión esta al tempo, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho, el tempo, el ritmo en Nietzsche, ¿no? Cómo introducir esta cuestión del tempo frente a la melodía infinita, es decir, cómo introducir elementos culturales que sean realmente productivos en este mundo, no en transmundos idealizados, cristianos o no cristianos, un tempo, ¿no? Introducir qué productos culturales o qué formas o qué normas o qué sistemas normativos pueden ayudarnos a, ¿no? Y esto lo conectaría con lo que yo te preguntaría, ¿no? Que es, en este momento hace alusión en varias ocasiones a dice, he oído muchas veces hablar de este libro, El nacimiento de la tragedia, como el renacimiento de la tragedia, ¿no? Dice, ¿no? Este renacer de la tragedia, dice él, ¿no? Y lo vincula directamente en el parágrafo cuarto de Ecce Homo, ¿no? Que es el que se supone que estamos leyendo hoy. Dice, yo prometo, ¿no? Es muy gracioso porque aquí habla del partido de la vida, su partido es el partido de la vida. Claro, pensar que este es un libro que está escrito 14 años después del nacimiento de la tragedia, este comentario al nacimiento de la tragedia está escrito 14 años o 12 años, una cosa así, 14, 15 años después, ¿no? Nietzsche ya relee el nacimiento de la tragedia y habla del partido de la vida, no del partido de Wagner. Mi partido es el partido de lo dionisíaco, de esta superación trágica del pesimismo. Ha pensado en cambiarle el nombre y todo. Dice, bueno, en realidad este libro debería haberse llamado Helenismo y pesimismo, no El nacimiento de la tragedia. Dice, sería un título mucho más adecuado, Helenismo y pesimismo, porque yo lo que estoy buscando precisamente es cómo superar el problema del sinsentido de la vida. Cómo podemos, que no sea la solución cristiana, que no sea la solución idealista que nos promete una vida en otro lugar, sino cómo resolver este problema aquí y ahora. Y la cultura tiene que poder ayudarnos a resolver este problema. Una forma de entender la cultura, que no es la cultura de masas, obviamente, es la
el renacimiento, ¿no?, de la cultura, y dice, bueno, en este partido de la vida que yo prometo, y lo vincula, claro, este Nietzsche ya muy posterior, ahí en el aforismo 4, lo vincula a el estado dionisíaco, a la cría, habla, ¿no?, estos problemas que han aparecido después en el Nietzsche más posterior, ¿no?, que no están en el nacimiento de la tragedia, y él hace ese puente, y que son problemas además muy, claro, muy controvertidos, porque el tema, claro, de la cría, claro, la relación que tiene sobre todo con el asunto del nazismo, o sea, no si Nietzsche es nazi, porque eso sería ridículo, como decir que Jesucristo es comunista, cuando pasó 2000 años antes, pero sí, ¿cuál es, en qué sentido la relación entre, por ejemplo, la cría, la selección de los mejores individuos para transformar a los individuos mediocres en individuos mejores, hasta qué punto eso no puede degenerar en cierto momento precisamente en una selección genética, en una selección racial, contra lo que Nietzsche, por supuesto, se cubre las espaldas. Nietzsche se cuenta un momento las espaldas, él dice, yo ni soy antisemita, yo no soy darwinista, yo no soy nada de lo que me hacen, o sea, mis figuras son figuras morales, por así decirlo. Pero en ese sentido yo creo que es muy importante una cosa que siempre se nos suele olvidar. Nietzsche es todo lo contrario de un pensador reaccionario. Nietzsche es un pensador revolucionario. Lo que pasa es que los momentos en los que Nietzsche habla de la revolución lo hace de manera peyorativa. ¿Por qué? Porque él habla de la revolución en el sentido teleológico, que es precisamente lo que él había criticado de toda la tradición occidental. Es decir, las revoluciones que él había visto hasta ese momento estaban un poco imbuidas de un espíritu progresista, teleológico, que en realidad lo único que hacían era continuar el legado nihilista, que precisamente es aquello con lo que hay que romper. Por eso él habla despectivamente de la revolución, pero, no obstante, lo que él está practicando desde sus primeros años, como filólogo y luego como filósofo, sin duda, es una revolución de las formas culturales, desde la conciencia, además de que el saber vale para algo. Es decir, a diferencia, si leemos por ejemplo a Aristóteles, y esto está en la metafísica, cuando él dice que el fin del saber es el saber, eso es muy griego, pero también hay que entenderlo en el contexto en el que Aristóteles lo formula, que es un contexto donde no hay, en cierto modo, conciencia histórica todavía. Pero el siglo XIX es un siglo completa y absolutamente marcado por la conciencia histórica, por el hecho de que en la historia las cosas cambian, de que los conceptos son obsoletos, de que las verdades en algún momento dejan de tener uso para convertirse en un Kleenex que podemos tirar a la basura, de que las cosas simplemente cambian. Y en tanto que cambian, la gran pregunta es, ¿dónde intercedemos nosotros? Las cosas cambian de cualquier manera, pero nosotros, frente a ellas, ¿dejamos que cambien de una manera? ¿Intervenimos para que cambien de otras? Y es aquí donde Nietzsche, o sea, la filosofía nietzscheana está fundamentada en un gran proyecto, que es una formulación de un proyecto de renovación cultural. Puesto que el cambio existe, vamos a ver cómo cambiarlo esto a mejor. Y es ahí donde plantea una serie, y ya por ponernos un poco en el gran Nietzsche, una serie de conceptos que son por supuesto peliagudos, peligrosos, controvertidos, que son el de cría, el de la selección, el de la grandeza, el de acabar con la mediocridad, el de la cultura aristocrática, por ejemplo, pero que nuestra labor como intérpretes consiste en saber interpretarlos de forma crítica, es decir, no interpretarlos como se nos ha dicho que lo interpretemos, con las categorías del presente, sino con las categorías del futuro. ¿Qué puede significar pretender que el futuro de la cultura consiste en el Aristós, en el mejor? ¿Significa que todo el que no sea mejor tiene que ir a un campo de concentración? Pues no. Significa que la mediocridad es intolerable. Eso no significa que el mediocre haya de morir. Significa que el mediocre debería sentir vergüenza por ser mediocre para llegar a ser mejor. Porque en el fondo de todo hay un proyecto quizás de belleza. Y dentro yo creo que lo que está en Nietzsche no es un proyecto simplemente de ética. La ética viene definida en Nietzsche por un gran proyecto de la belleza.
¿O qué dirías al respecto? Sí, sí, no, o sea, sí, no, incidir precisamente en esto que lo has contado muy bien, lo de la mediocridad, ¿no? O sea, lo de que en realidad, yo a lo mejor me he expresado mal, que no se entienda esto de la cultura de masas, cuando he hablado de la cultura de masas, precisamente es la cultura que hace que la mediocridad sea el estándar, ¿no? Lo normal, que aspiremos a eso, ¿no? Esta cultura lo que pretende es no cortar, ¿no? Solo hay unos que tienen, esta palabra aristócrata siempre genera este problema en el caso de Nietzsche, ¿no? Todos podemos ser aristócratas. O sea, Nietzsche en ningún momento dice que no lo podamos ser. Todo el que se preocupe por la cultura, todo el que se preocupe por... El problema es hacer de la mediocridad una forma de vida, ¿no? Este es lo que Nietzsche denunciará. Haz de la aristocracia, haz del destacar, haz del salir de la mediocridad tu forma de vida, ¿no? Efectivamente, y es ahí, si me permites la intervención, donde has tratado tú antes, has planteado el problema del tempo y del ritmo, que es un problema que actualmente está realmente interesando a los estudios nietzscheanos, porque es un problema que siempre ha quedado al margen, y es cuál es el papel del ritmo, del tempo, de la medida en ese gran proyecto educativo, ¿verdad? Y es ahí donde podemos, has mencionado también antes el concepto de cría, que en alemán es Zucht. Zucht es la cría cuando tú crías un caballo, por ejemplo. Tú crías un caballo y pues haces, o sea, cruzas los mejores caballos para tener el mejor caballo de todos. Y la educación, dice Nietzsche, la educación es Zucht, es cría, es doma, es disciplina. Esto no significa que el profesor esté con un látigo en el aula, pero significa simplemente que no podemos entregarnos al sueño nihilista, pseudo-wagneriano, de una nube que me va a llevar a cielos infinitos mientras por debajo me la están colando. Lo que tenemos que hacer es precisamente educar las formas físicas, o sea, educar el cuerpo y a través del cuerpo educar el espíritu para saber perfectamente filtrar lo que es verdad y lo que es mentira, para saber reconocer lo que nos hace bueno, o sea, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, porque al final, insisto, detrás o delante del proyecto nietzscheano está un proyecto pragmatista. ¿Qué significa esto? Que el saber está enfocado al beneficio de la vida. El saber no es, en plan aristotélico, algo que se aspira como fin en sí mismo. El saber es algo que sirve para algo bueno o para algo malo. Pero saber lo hay. O sea, saber, ideas, todo lo que nos entra a los ojos, pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Bajo qué criterio? El de la vida. Lo que haga crecer la vida o lo que la agoste. ¿Bien? Sí, sí. Y yo creo en ese sentido que eso está presente desde el primer Nietzsche, desde las primeras conferencias, unas que se llaman sobre el futuro de las instituciones educativas, hasta el último Nietzsche, el Nietzsche de Zaratustra. Y la famosa gran locura le viene por una cuestión fisiológica después que no tiene nada que ver con su filosofía, simplemente porque pues, el pobre hombre ya pues, se le apagó la luz. Pero en sus últimos momentos fueron sus últimos momentos de más brillantez, posiblemente. Y por añadir simplemente, y ya yo ya me callo, ya no digo más, pero por añadir simplemente que está muy bien la conexión esta que has hecho tú de una filología crítica. Esta idea de la crítica sería luego, en el Nietzsche más maduro, la genealogía, analizar precisamente qué formas vitales, qué formas existen de la vida, qué formas de vida han aumentado la vida y qué formas de vida han disminuido la vida así entendida, en condiciones materiales. La genealogía de la moral es exactamente ver, ¿no?, en el sentido crítico, analizar críticamente si el cristianismo y su moral de la compasión no nos habrá llevado, no habrá tomado un camino descendente, si la música y la melodía infinita de Wagner no nos habrá hecho menos potentes, menos culturalmente, menos potentes vitalmente de lo que podríamos haber sido. Hacernos dueños, dicen en un determinado momento, de nuestra semana al final, hacernos dueños de nuestra propia historia. Eso es criarnos, no dejarnos a que nos lleve la vida de cualquier manera, sino tomar las riendas de nuestra propia vida, introducir nosotros los ritmos y no esta melodía infinita. Sí, bueno, ya. Antonio. Muy breve, Rafael, para que intervenga desde el público, pero que quería formularte una pregunta. ¿Cuál es, a tu juicio, el motivo por el que lo que Nietzsche llama la filología crítica
en España prácticamente está por descubrir, o por lo menos en pañales, en mi opinión. No sé si una cosa que se me ocurre es la influencia tremenda de la Iglesia Católica, los largos años de nacionalcatolicismo, pero si hay otro motivo por el que el concepto de filología crítica ha tenido tan poca suerte por estos pagos. Pues mira, te va a responder Nietzsche mismo. Tiene Nietzsche un texto que es un fragmento póstumo, muy sencillito, donde dice: la Iglesia no ha tenido nunca la buena voluntad de comprender el Nuevo Testamento. Ha querido que le sirviera de demostración. Tuvo que venir primero el siglo XIX, le siècle de l'irrespect, para recuperar algunas de las condiciones preliminares para leer este libro como un libro y no como la verdad. Para reconocer esta historia no como historia sagrada, sino como una sarta endiablada de fábulas, arreglos, falsificaciones, palimpsesto, batiburrillo, en una palabra, como realidad material. ¿Vale? Es decir, el problema es un problema básicamente filológico. No es que sea un problema filológico, es que la filología consigue formularlo con sus conceptos de la mejor manera posible. Lo que Nietzsche dice, la realidad es texto. Y como texto requiere, exige interpretación. Y la interpretación requiere, exige el reconocimiento de que su objeto no es una verdad inamovible y absoluta, eterna y atemporal, sino que es una Realität, dice Nietzsche. Es una materialidad histórica que cambia y que nosotros, y a la que nosotros nos asomamos continuamente. El problema es negarlo, y es lo que Nietzsche decía antes. El problema es no reconocer que tenemos un problema. El problema es reconocer que las cosas mutables, interpretables, son dogmas fijos. Y en ese caso, la Iglesia ha hecho de las suyas, pero la filología sigue haciéndolo, y la política sigue haciéndolo, y la literatura sigue haciéndolo. Es decir, es un problema que está arraigado en el modus operandi de la ciencia moderna y que hay que deconstruir. Por eso, la gran filosofía de Nietzsche, o sea, lo que Nietzsche le ofrece a la historia de la filosofía es precisamente la hermenéutica filosófica. A los que sepan un poco de filosofía, les pongo con dos frases en materia, con Gadamer, luego Heidegger si queremos. La hermenéutica filosófica lo que hace es interpretar la realidad, lo que hace es entender la realidad como objeto interpretable, sencillamente. Y eso, y me gustaría incidir precisamente en una institución como el Ateneo, eso implica el reconocimiento continuo de la posibilidad de la diferencia. Implica, sencillamente, la negación de un dogma inmóvil. Implica la apertura a la posibilidad de lo que todavía no es, pero que podría serlo, y que algún día quizás dejará de ser. Significando, en fin, que lo que es, pero es hoy, y que mañana podrá no serlo. Y la cuestión es, ¿qué queremos que sea? Dicho esto, negar la posibilidad de las posibilidades es actuar dogmáticamente. Eso lo reconocemos hoy mismo, hoy día, en la calle, en el Parlamento, en la política. Está la diferencia y se puede pensar de forma muy diferente. Pero aquella posición que niegue la diferencia, esa posición sí es dogmática. Porque las diferencias son constitutivamente diferentes, diría Nietzsche. Pero aquella posición que niegue las diferencias, esa tiene que quedar excluida del juego interpretativo, que en política se traduce en democracia, sencillamente. La vida es... La vida. Bueno, pues alguna pregunta, intervenciones, ahí al fondo. Buenas noches.
A ver, muchas gracias por esta proposición. A Nietzsche, has puesto énfasis al explicar el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, en que parece que Nietzsche intentaba, sin hacer una síntesis de lo dionisiaco y lo apolíneo, superarlo mediante esa nueva concepción de la superación del pesimismo. Bueno, pero luego cuando en esta auto-hermenéutica que es ese obra, leemos estas 10 páginas que dedica al nacimiento de la tragedia, dice otra cosa, me parece a mí, bueno, como lo plantea. Dice, dos cosas fundamentales hay en el nacimiento de la tragedia. Una, la idea, el concepto, la categoría de lo dionisiaco, en el sentido, diríamos, de la fidelidad a la vida, en el sentido de siempre directo con la naturaleza a llevarla a vida. No dice para competir con lo apolíneo y superarlo, esa una. Y la otra dice que Sócrates es un decadente. Ya no digamos nada de Aristóteles y Platón, ¿no? Ya la decadencia de la decadencia, que es la que nos hemos tragado todos a lo largo de los siglos en Occidente. Ya con eso, todo eso bautizado con los padres de la Iglesia. Dice un silencio, dice hay un silencio, no sé qué adjetivo le pone sobre el tema del cristianismo todavía en el nacimiento de la tragedia. Pero vamos, que yo creo que deja muy claro las páginas que él interpreta el origen de la tragedia, de que esos son las dos conceptos fundamentales, ¿no? Porque claro, en el continuum de Nietzsche, lo que es continuo no es el cambio también. Hay un continuo y un continuo también. Y en esto del cambio, por cierto, y termino con esto, lo de que claro que está todo, nada se puede convertir en dogma. Dice, el pecado original de los filósofos, en humano, demasiado humano, es que han querido conocer la categoría hombre, tal como la conocemos, si queréis, en estos 4.000 últimos años. Dice, pero eso no es nada en la historia de lo que ha sido la evolución del hombre. Entonces, convertir eso en una categoría y encima querernos una teleología, una finalidad de que el hombre tiene un fin, dice, ¿cómo van a conseguir nada que explique lo que es el hombre? Si parten de algo. Así que hacer un dogma de una constitución, y lo que esté fuera de la constitución, ya, fijaros, simpleza hablando de todo esto. Y sin embargo estamos atrapados en cosas como estas, y nos parece que inventemos a Nietzsche cuando le leemos. No, que tiene que ser dentro de la constitución. Si una ley no vale para darnos solución a los problemas, lo que hay que cambiar es la ley, no someter al hombre a la fuerza, a una ley que solo le está obligando. Pero ese es un ejemplo más simplemente del dogmatismo. Lo más profundo que dice Nietzsche, que es que hay que hacer un dogma y del concepto hombre, ¿verdad? Bueno, pero lo otro es que la lectura que has hecho no me concuerda a mí con lo que yo he leído esta tarde, que me lo he releído. Sí, vamos a ver. Como Nietzsche dice de su propia... No, hay una cuestión muy importante que no es quizás el momento, pero que es una cuestión muy técnica, que es el papel de Sócrates en la filosofía nietzscheana. Sócrates juega un papel negativo, posiblemente y solamente en el nacimiento de la tragedia. En el resto de la filosofía nietzscheana, Sócrates tiene un papel positivo. Es decir, hay unos cursos muy importantes del año 74-76 que son sobre la literatura griega, donde Nietzsche trata a Sócrates. Y Nietzsche le trata de una manera precisamente depurada de los vicios wagnerianos. Nietzsche trabaja la tragedia en estos textos de una manera crítica genealógica, es decir, desde la historia material de la confluencia de diferentes intereses históricos reales. Y dice él, claro, muy bien, la degeneración de la tragedia en palabra, y Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, lo condensa con el concepto socratismo, intelectualismo, porque le viene bien, es una etiqueta que le viene fenomenal en este momento, y a Wagner mejor todavía. Pero en realidad, esta degeneración Nietzsche la trabaja a lo largo de su obra filológica, y lo que localiza en ella no es que Sócrates de repente cambió el mundo hablando. Sócrates es uno más que representa un proceso que venía de antes por cuestiones meramente históricas, que es, en el caso de la tragedia, meramente la cuestión económica de cómo los mecenas de los coros, por las diferentes razones de las diferentes guerras en
en la Hélade en aquella época, no pueden ya costearse esa gran abundancia de cantantes en el coro, y van restando cantantes en el coro y al mismo tiempo incluyendo la palabra a través de actores. Es decir, van cambiando la tragedia y se va activando un movimiento que Nietzsche llama degenerativo, pero que no tiene que ver con Sócrates de manera personal, sino que Sócrates es uno más, como Eurípides, como muchos otros, y sin embargo Sócrates sigue siendo para Nietzsche una figura, igual que lo es Jesucristo, no el cristianismo, pero sí Jesucristo, una figura activa, fundamental, revolucionaria en cierto modo. ¿Y por qué? Porque Sócrates, a quien sepa algo de historia de filosofía, recordará que Sócrates jamás escribió nada. Sócrates habla. Sócrates va a la ágora y toca las narices como el mejor. Habla. El diálogo es ya la intervención de la diferencia, es la posibilidad de decir sí, pero. Y en ese sentido Sócrates juega para Nietzsche un papel positivo clave, que sin embargo ha sido oscurecido precisamente por el nacimiento de la tragedia y por la influencia del partido wagneriano en un programa que luego Nietzsche reconocería que se me ha ido un poco de la mano, que no tiene nada que ver conmigo. Por eso desde aquí yo reivindico la lectura, o sea, reivindico las aproximaciones de Nietzsche a la Hélade, no desde el nacimiento de la tragedia, sino desde todo el contexto de su actividad, o de su compromiso, por así decirlo, de su compromiso con la Grecia antigua. Por ese sentido, no vas encaminado cuando dices lo que comentas, es simplemente que yo he intentado filtrarlo para emplazarlo, resituarlo en una lectura crítica de Nietzsche en perspectiva, simplemente. Espero haber resuelto tu... Sigo sin ver claro que el mundo griego lo salve en esa clave. No, yo creo que de Sócrates para acá, en cualquier obra que leo de él, no sé, estas clases que has dicho, las leeré, lo que veo es que ya ha visto ya la decadencia. Y hay ejemplos a miles, en cualquier obra que hablamos de él, casi al azar. La decadencia... Lo de Jesucristo, claro que también lo acepta, pero en la última frase de este libro que estamos analizando, dice, bueno, se ha entendido. Mira, Dionisos contra el resucitado. Si leéis este libro veréis que esa es la frase final, ¿no? Mira, una cuestión... cosa rotunda, tipo... Mira, justo lo que estás diciendo. En el año 1869-1870, en el Winter Semester, en el semestre de invierno, dio una clase. Las clases que daba Nietzsche sobre los filósofos presocráticos, él no las llama presocráticos, las llama preplatónicos. El Nietzsche nunca se refiere a los presocráticos como presocráticos, sino como preplatónicos. Es decir, Sócrates, Nietzsche le incluye en lo que va antes de Platón. La degeneración, leída en clave del nacimiento de la tragedia, viene con Platón, aunque en realidad, y esto es para otra conferencia, la degeneración real para Nietzsche viene con Aristóteles, no antes. Porque Aristóteles es el primero en tematizar la verdad. Antes, con Platón, siquiera la verdad todavía se dialogaba. Aristóteles ya no. Aristóteles ya se publican libros que son tratados, tematizados. Pero hablando simplemente de Sócrates, Sócrates es para Nietzsche, excepto en estas obras un poco viciadas, Sócrates pertenece todavía al grupo de los preplatónicos. Lo que significa que Sócrates es, en cierto modo, compañero de armas de Parménides, de Heráclito, de Anaxágoras, de todos aquellos filósofos que todavía no echan a perder a la filosofía con el mero concepto dogmático. En caso de, por ejemplo, Aristóteles. Los que necesitan unos escritos de 60 y tantos. ¿Alguna intervención más? ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Allí. Gracias, Rafael. Muy rápido.
Nada, efectivamente, uno de los epígrafes de humano demasiado humano, Sócrates, el que no escribe, ¿no? Dice Sócrates, así se refiere a él, como tampoco escribiría Jesús, y Platón detestando el texto en tanto que impide la anamnesis, ¿no? Porque aquello que ya está escrito pues puede ser olvidado. Dicho esto, la aparición de Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los micros neuma, que podemos traducir como los pobres de espíritu. Entonces, efectivamente, Dioniso es contra el resucitado, porque si lo que queremos es que se avergüence lo mediocre, pero Jesús está diciendo que a quien quiere Dios es a los micros neuma, pues a lo mejor la diferencia esencial la dicho ahora, ya que traías aquí la cuestión siempre francesa, con los de Derrida y compañía, y acabo con esto. La pregunta es sobre el micros neuma, ¿qué te parece? O sea, si está aquí la médula, la cuestión de nos oponemos a los micros, o sea, ¿cómo hacemos que los últimos sean los primeros y no a través de la violencia? Esto luego ya lo consiguió Carlos Marx y todo el siglo XX con los Stalin que ha citado, etc. Y acabo diciendo que sí, que todas las diferencias, bueno, sí hay que tolerarlas. Es una diferencia, un tumor con respecto a la réplica del ADN, pero lo que hace el cirujano es sacar aquello inmediatamente, acabar con ello, amputarlo. O si tenemos que tolerar la diferencia de que pues, a las niñas recién nacidas hay que sacarles del clítoris, pues seguramente también nos oponemos a esa diferencia. Quiero decir con esto que porque hay diferencias no hay por qué tolerarlas todas. Precisamente no hay dos soles, no en el cielo, ni hay dos Alejandros en la tierra, tampoco toleramos ese tipo de diferencias. Sí, no, estoy de acuerdo. El problema de aceptar el derecho a la diferencia no significa que todas las diferencias sean vitalmente vivas. Significa que el juego de las diferencias es importante a la hora de confrontar qué nos interesa asimilar como, o similar o desechar como ascensión, o sea, no como ascensión, pero como mejora. Es decir, son dos niveles, o sea, por poner un poco el ejemplo, el burdo ejemplo de la política, que haya muchos o sea, que yo defienda que haya muchos partidos políticos no significa que vaya a votar a todos porque todos me representen, ¿verdad? Entonces, el micros neumas... Que hay que tolerarlo, perdón, decía, y digo que no, que hay que tolerarlo, algunos no sé, que no se puede tolerar todo. Bueno, ahí no sé, Óscar, ¿qué dirías a eso? No, fenomenal, gracias por la pregunta. Tenía que pensarlo. El micros neumas, o sea, en realidad el neumas, el aire, el alma, tiene que ver con el Geist, que es el espíritu. Pero el espíritu además, que es una palabra que Nietzsche de la filosofía alemana es muy truculenta, porque se traduce como espíritu, el ghost inglés, pero que también es el intelecto. La fenomenología del espíritu hegeliana no es del espíritu, es del intelecto. Entonces, el micros neumas, pues sí, vale, o sea, el intelecto pequeño, claro, por supuesto. En Humano demasiado humano ahí, por supuesto que, o sea, el intelecto pequeño no debería crecer, pero restarle carta de nacimiento por el hecho de ser, ahí es donde yo creo que la filosofía interpretativa no debería caer en esa trampa, según mi lectura nietzscheana, pero bueno, a lo mejor soy yo el que estoy leyéndolo sesgadamente. ¿Más intervenciones, preguntas? ¿No? Bueno, pues os emplazo al próximo 11 de diciembre, que será la tercera sesión, donde leeremos ya la cuestión de humano demasiado humano. Dar las gracias tanto a los organizadores como a Rafael por su participación y a todos vosotros por vuestra asistencia. Hasta luego. Gracias.